muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Y bueno, también aquí nos saluda desde Veracruz, tenemos audiencia de todo el país, un gusto tenerles por acá. Acabamos de colocar también el link de la constancia. Porque justamente la mayoría de nosotros que emprendemos tenemos combinadas las actividades. Vamos a abordar este tema muy interesante para emprendedores y para empresarios que invierten en la Ciudad de México. Esto, como se los comentaba, está dirigido en 3 sectores. El primero, el micro o pequeños negocios, comercio, servicios o industria de hasta 200 metros de superficie. Muy bien, pues muchísimas gracias por este excelente contenido que nos brindaron el día de hoy. Estábamos todos muy atentos a la información. A lo largo de la... Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a este cierre de esta semana en la que hemos hablado de la cultura del empaque. Muchas gracias por conectarse aquí en Facebook Live para cerrar esta semana con este gran tema. Printed Reality, el futuro del empaque ya está aquí. Así que muchísimas gracias por conectarse. Vamos a dar inicio y bueno, pues les pedimos que por favor nos cuenten si ustedes nos han acompañado a lo largo de esta semana o si apenas se están integrando con nosotros, pues les invitamos a que por favor nos sigan en YouTube, que toda esta semana estuvimos hablando temas muy interesantes de empaque. Y bueno, pues para que podamos avanzar con este tema, voy a invitar a Liliana, quien ha sido nuestra host esta semana. Liliana es presidenta de la Asociación Nacional de Fabricantes de Envases Plegadizos, la ANFEP, y agradecemos a la ANFEP y a todo el equipo que ha hecho posible que este espacio nos haya dado tanto aprendizaje en estos días. Liliana, bienvenida. Buenos días. Gracias, Arely, pues por este espacio, por esta linda semana en la que hemos podido compartir mucho aprendizaje, muchas experiencias, resolver dudas de todos los chicos que han estado aquí con nosotros compartiendo, y pues bueno, decirles que estamos infinitamente orgullosos de haber participado en esta semana tan especial, que fue la Semana del Emprendimiento, en donde pues está dedicada a todos ustedes que participan en la Secretaría de Desarrollo Económico, y también muy felices porque fue nuestro 59 aniversario de la Asociación Nacional de Fabricantes de Envases Plegadizos, y pues queremos recordarles que estamos comprometidos con el desarrollo y la innovación en la industria del empaque plegadizo en México. A bajar mi acelere que traigo. No. Pues adelante, yo te dejo con la audiencia y bueno, pues gracias a ustedes por esta colaboración que nos ha dejado grandes aprendizajes. Gracias, Arely. Pues bien, como les decía,
En la ANFEP creemos en el poder del emprendimiento para impulsar la economía y generar el empleo en México, y ha sido formidable esta semana con SEDECO. Nos comprometemos a seguir apoyando y promoviendo el crecimiento de los emprendedores mexicanos, ofreciéndoles acceso a capacitación especializada, asesoramiento técnico, oportunidades de networking dentro de nuestra comunidad de titanes y titanides para crear empaques diseñados con sostenibilidad. La asociación evidentemente no está nada más para que ustedes encuentren asesoría, está también para aquellos empresarios que se dediquen a generar empaque, que sean fabricantes, que se puedan unir a nosotros a la asociación e ir creciendo esta comunidad, porque queremos empoderar al empaque y generar cada vez más liderazgo en esta industria. Me voy a presentarles a nuestro invitado de hoy, nuestro invitado de lujo. Él es un ingeniero de empaque muy reconocido en México, así es que de verdad agradezco infinitamente que abra este espacio, don Jorge. Él es don Jorge Maquita, un ingeniero que ha visto la evolución de muchos empaques, pero más que verla es crearla. Y digo crearla porque sé que es una persona totalmente disruptiva, totalmente con iniciativa, con creatividad, con esa forma de decir cómo sí hacemos las cosas, cómo hacemos que las cosas se desarrollen. Hace poquito me decía cómo encontrar el Maquita's Way, la forma de Maquita, que no nos digan que no se puede, y pues ya hasta la deberíamos de patentar, don Jorge, que no nos digan que no se puede. Exacto. Así es que bienvenido a este día, este quinto día de hoy de la Semana de la Cultura del Empaque de SEDECO y ANFEP. Bienvenido. Muchísimas gracias, Liliana. Te agradezco la invitación, te agradezco tus amables palabras para esto. Soy un entusiasta del empaque que ha estado mucho tiempo en este sector del mercado y que ha encontrado finalmente la manera de realizarse en él, ¿no? Y gracias a SEDECO también por dar este espacio, ANFEP, para poder platicar sobre la parte del empaque. Entonces, muchas gracias, Liliana. Estoy muy agradecido de que me hayas invitado. Gracias, don Jorge. Pues bueno, vamos a darle paso a este quinto día. El primer día hablamos de la ingeniería de empaque. Todos estuvieron muy, muy interesados por saber cómo se desarrollaba la ingeniería de empaque. Y para mí, les comentaba que hay dos términos. Uno que es ingeniería de empaque, un mundo que está detrás de los empaques que ya los fuimos descubriendo en estos 4 días. Y está el diseño de empaque, que es pues una pequeñita parte que hoy vamos a abordar con profundidad. Pero me gustaría que nos ayude con toda su expertise a definir estas dos áreas. Sí, mira, vamos a hablar primero de la parte del diseño de empaque. Diseño de empaque es, yo te diría, es como la parte, como diría, esto es solo una parte de un todo. El diseño de empaque se enfrenta prácticamente a la parte estética y cómo comunicar finalmente la calidad y las propiedades del producto que están envasando de manera, digamos, clara y de manera sencilla para el consumidor, de tal manera que sepa cómo hacer uso de esto. Y por el otro lado, encontrar, digamos, un diseño, digamos, que sea lo suficientemente ergonómico, digamos, para que lo maneje. La ingeniería de empaque hace todo esto posible. O sea, en realidad es bien interesante lo que dices tú, porque sí, la cuestión de la ingeniería de empaque tiene que ver de manera holística con un montón de cosas que suceden en el empaque, desde que se produce hasta que llega al consumidor como tal. Toda la parte de diseño tiene que ver no solamente con que sea ergonómico, tenemos que encontrar los materiales adecuados para esto,
saber qué materiales vamos a utilizar, tenemos que saber cuáles son las dimensiones correctas, y las dimensiones correctas no son solamente en cuestión de lo que me gustaría cómo se viera esto, sino también en cuestión de que dentro de mi planta, donde manufacturo yo el producto y donde envaso el producto, funcione esto. Entonces, la parte de ingeniería de empaque tiene que ver con esto, o sea, cómo aplico finalmente principios de ingeniería para que funcione esto dentro de mi planta como tal. Por el otro lado, tiene que ver con la interacción con el producto. O sea, el producto puede ser un producto que tiene, digamos, componentes que pueden ser muy sensibles, o componentes que pueden interactuar con el empaque como tal, o componentes que requieren cierta protección. Entonces, encontrar el material adecuado y encontrar todo esto es importante también en términos de la protección que está ahí. Y si nos seguimos de frente, o sea, una vez que tenemos la protección, una vez que tenemos la manufacturabilidad, todo esto, tenemos que hacer un trabajo muy a fondo para trabajar con los proveedores y encontrar el proveedor adecuado que pueda encontrar esto. Entonces, en ese sentido, el proveedor tiene que tener finalmente la capacidad técnica para fabricar dentro de las especificaciones que tú estableces. Entonces, la ingeniería de empaque se encarga también de establecer especificaciones técnicas que se traducen en números y se traducen en valores que son cuantificables, que deben ser el parámetro de comparación para saber si un proveedor es capaz o no capaz de fabricar dentro de ciertos parámetros. La otra parte dentro de esto es la parte, digamos, ya de transporte y la parte logística. O sea, cómo hacemos una vez que yo envaso, que tengo el proveedor, que termina mi proceso de manufactura, tenemos finalmente la cuestión de hacer la parte, que en la parte logística, es decir, desde que sale de la planta hasta que llega al centro de distribución y hasta que llega finalmente al consumidor, el producto llega íntegro, sin daños algunos como tal. Entonces, hay toda una parte holística dentro de esto. Entonces, en ese sentido, yo lo que digo es, ingeniería de empaque habla con todos, o sea, habla con todos, incluso tiene que ver con la parte de costos, o sea, tienes que saber que lo que tú estás proponiendo finalmente es algo que es factible dentro de los costos. Y aquí aplicas, dentro de todo este trabajo, aplicas muchas normas de ingeniería, o sea, no es nada más, me gustaría tener este diseño y hacer este tamaño de empaques y demás, sino hacer todos los cálculos correspondientes para saber que va a funcionar esto, y que va a proteger y que va a permanecer finalmente el producto intacto como tal. Por el otro lado, hay ciertas partes que tengo que hacer cálculos para poder hacer, digamos, factible que mi empaque proteja el producto, pero también que se pueda colocar en el anaquel como tal. Y hay un sinfín de cosas junto con esto que se están añadiendo finalmente a la función de ingeniería de empaque, que es la parte de las normas y la parte de las regulaciones como tal. O sea, tú no puedes no puedes diseñar un empaque si no sabes qué regulaciones están detrás finalmente del empaque y lo que tienes que cumplir para esto. Hay productos, por ejemplo, químicos que requieren, digamos, cumplir con ciertas normas para el manejo de productos químicos peligrosos. Hay toda esta parte de normatividad en términos de la sustentabilidad, en términos de la economía circular, que se tiene que tomar en cuenta actualmente para poder hacer que esto funcione. Entonces, el ingeniero de empaque hace un trabajo holístico alrededor de todo esto. La parte de diseño es una parte, digamos, dentro del proceso, y que, digamos, la intersección que tienes entre la parte de diseño y la parte de ingeniería de empaque, en términos gráficos, tiene que ver con asegurarse que lo que el diseñador gráfico quiere es algo finalmente que puede ser imprimible, que no me genera problemas de técnicos de calidad, y por el otro lado que me permite, digamos, entregar, digamos, los colores dentro de la gama de lo que están haciendo. Entonces, no es solamente una cuestión de, pues, son colores bonitos, un diseño bonito, no solamente, pues, te vistes, ahora sí que haciendo la analogía, no solamente es, te pones tu mejor vestido y te pones todo el maquillaje, o el hombre se pone su saco más
más elegante, sino también, o sea, cómo llegas finalmente a que todo este conjunto de cosas funcionen ya en la vida real como tal. Ese es en términos de diseño gráfico, y en términos de diseño de estructural, tiene que ver con esta parte de decidir. O sea, sí, la forma es interesante, pero tengo que hacerlo dentro del proceso de fabricación y tengo que conocer el proceso de fabricación en el que se da este contexto. Si no conozco el proceso de fabricación y solamente me lo imagino o solamente lo único que les puedo decir es, bueno, pues es que no sé cómo lo van a hacer ustedes, pero yo me lo imagino así. O sea, finalmente terminamos en un imposible que no hay, digamos, un proceso que pueda cumplir con todas las expectativas. Entonces, esta parte holística, repito, es la parte de ingeniería de empaque que es importante tomar en cuenta. O sea, esto es lo que hace finalmente que un empaque tenga éxito finalmente en el mercado. Y la última parte de esto es la parte, yo diría, que está conectada, ingeniería de empaque, con el consumidor igual. O sea, ¿cómo hago finalmente que todo esto que yo estoy imaginándome de manera holística y que se va a fabricar, además tenga elementos de innovación, que muchos elementos de innovación son muy técnicos, puedan finalmente generar esta experiencia de tal manera que conectes finalmente al producto, digamos, con el consumidor. Y este puente que hace el que empaque es esto, o sea, pero es a través de esta parte técnica mucho más compleja finalmente. Así es, don Jorge. Pues bueno, tenemos un largo recorrido a irles mostrando con ejemplos el día de hoy, pero has hecho una excelente definición de diseño de empaque y de ingeniería de empaque, que al final son este puente que nos va a permitir comunicarnos con el usuario final, pero también estamos viendo que nosotros somos unos traductores de lo que se quiere en marketing, de lo que se quiere en producción, de lo que queremos entregarle al cliente final, para poder hacer un buen desempeño que llegue a tener éxito nuestro proyecto. Y justo de eso hablábamos en la semana, donde fuimos dando estos elementos de por qué era tan importante que nos comunicaran cada una de estas cositas que están ahí mencionadas en los elementos y las objeciones, porque de ello va a depender el que conozcamos más a profundidad todo lo que se requiere hacer, el que podamos tener ciertas lecturas adicionales de lo que podemos ofrecer o de lo que realmente necesita el cliente, porque a veces ni siquiera ellos lo saben y nosotros escuchándolos vamos aterrizando las ideas y se van generando nuevos proyectos. Entonces, definitivamente tener los elementos y las objeciones bien delimitadas nos van a ayudar. Claro. Sí, el brief, vamos a ponerlo así, como tú bien dijiste, el brief es como la traducción entre lo que está pensando, o tiene como expectativas mercadotecnia, y cómo tú lo vas a desglosar. O sea, prácticamente el brief es como la margarita que vas a deshojar para poder definir, bueno, esto es lo que quieres. Para poder lograr esto requieres esto, esto y esto y esto. Hay una matriz muy interesante que utilizo yo luego para poder desglosar, digamos, estos elementos en términos ya más específicos de la seguridad, en términos de la experiencia del consumidor, en términos de comunicación, en los diferentes elementos en el que se dan, el elemento humano, en el elemento biosférico, es decir, todo lo que tiene que ver con la parte de oxígeno, humedad, toda la parte que significa finalmente estar expuesto esto a los medios, y la otra es la parte de distribución. Entonces, cuando deshojas la margarita, llamémosla así en el brief, y pones todos estos elementos en la casilla como deben ser, lo que vas a tener finalmente es una manera más clara de identificar hacia dónde tienes que dirigirte y cómo elaborar finalmente una especificación preliminar que te sirva para esto. Una vez que tienes esto,
Obviamente sí está toda la parte, o sea, la parte de proceso, por supuesto, la parte de costos, o sea, es bien importante tenerla clara, o sea, porque, digamos, pareciera que se vuelve una lista de deseos si no tenemos esta parte clara de los costos. Tenemos que saber los volúmenes que se van a manejar, o sea, de qué volúmenes estamos hablando para saber qué tipo de proveedor, digamos, sabemos, y tú tienes una amplia experiencia con esto, pero sabemos que si tú te vas a ir a una cantidad muy pequeña, por ejemplo, a lo mejor, o sea, te conviene o un proveedor muy pequeño, o si es muy, muy, muy pequeña la cantidad, tienes que ir a impresión digital. O sea, ahí es donde escoge los procesos como tal. Entonces, el costo y los volúmenes son importantes y también sirve para definir si se va a hacer una inversión en maquinaria, qué tipo de maquinaria vas a tener que comprar. Así es, totalmente de acuerdo, don Jorge. Pues bueno, ahora también hicimos el recorrido sobre los principios fundamentales, si eran reciclables, reusables, si era un greenwash, si era sustentable o sostenible. Pero al final también decidimos, no decidimos, nos hicimos conciencia que es nuestro planeta y es nuestra responsabilidad cuidarlo. Que podrá haber todas estas normas que hablamos el día miércoles o como bien hoy las vuelve a mencionar, pero si nosotros como sociedad, como fabricante de algún producto, no tomamos la conciencia de cómo hacer uso de estas normas o como usuario final de cómo hacer la disposición final de estos materiales, pues entonces tampoco de nada va a servir el esfuerzo que se haga en la industria, ¿no? Entonces, 50% la industria, que somos los fabricantes de estos productos, incluyendo el empaque, y 50% los usuarios finales. Claro. Y ahí pones un término muy interesante que genera mucha polémica. Y yo te diría, y es el meollo del asunto a veces de cómo el consumidor percibe y entiende lo que debe hacer con un empaque. Esta parte de greenwashing es, yo te diría, además de confusa, no ayuda al tema finalmente para lograr un objetivo común que es llegar a la sostenibilidad. O sea, y esto yo te diría en aras de la comercialización, tienes, digamos, a veces muchos ejemplos de fabricantes que lo que hacen es como realzar ciertas propiedades que en realidad no las tienes muy claras, o sea, pero las pones ahí. O en términos generales, la gente de marketing a veces dice, oye, pues, esto es, no sé, environmental friendly, o sea, pues, o sea, ponerle esas cosas, lo único que haces es confundir a la gente, o sea, entonces sí necesitamos tomar conciencia, necesitamos educar, pero tenemos que llegar a un punto en el que esta torre de Babel, de todos los términos de sostenibilidad, todos los términos de economía circular, lleguen a un punto de acuerdo finalmente para que la gente haga lo correcto con esto. O sea, no es solamente una cuestión de marketing lo que está afectando, sino que la gente, o sea, en realidad toma decisiones basadas finalmente en lo que se le comunica, y si esta comunicación es certera, es de acuerdo a un patrón, va de acuerdo finalmente a ciertas normas, como se hace en otros países, lo que estás obteniendo finalmente es, digamos, un mayor beneficio para el planeta como tal. Entonces, una parte es la educación y la conciencia del consumidor, otra parte es la parte de manufactura, y tomar conciencia finalmente y hacer con datos duros, entregar finalmente el empaque correcto. O sea, si no hay datos duros y lo único que tenemos como cosas muy al aire, o sea, no sé, o sea, la gente se puede llegar a confundir y a tomar las decisiones incorrectas finalmente en esto. Así es, y de hecho por eso es que en Europa ya pusieron un alto a esto del greenwashing, porque se dieron cuenta que simplemente se estaba tratando, como yo le digo, de hacer coco wash, porque, pues bueno, en ocasiones se ocupan materiales como que antes era lo que nosotros le llamábamos el reverso del papel, y nadie quería imprimir sobre él.
porque era considerado como de clase baja, ¿no? Y cuando empezó el greenwash, al contrario, se volvió tan buscado, tan renombrado, que ahora, pues esto es lo moderno, es lo de hoy, y sigue siendo el mismo papel, nada más que usado de distinta manera, ¿no? Sí, en realidad sigue siendo lo mismo, o sea, nada más es como un cambio de forma, pero no de fondo. Así es. Así es. Entonces, pues bueno, ahora vamos a pasar a esta parte que se me hace súper interesante, que es la de la evolución del packaging, donde vamos a sorprender, pero bueno, tenemos que dar justo esa evolución. Hace años nos empezaron a ubicar por generaciones, que la de los baby boomers, o al menos de las que yo empecé a escuchar, baby boomers, generación X, hoy los millennials, la generación Z, y pues tengo que decir que mi mamá es generación de los grandiosos, de los greatest, ¿no? Ya que estamos hablando de gente de 90 años más o menos. Uh-huh. En esa generación, pues podemos hablar también de que fue la Primera, la Segunda Guerra Mundial, y que hoy, aunque nos parece como irrisorio, pues no está tan lejano, pero la forma en que se comunicaban eran las cartas. Empezó a surgir por ahí Ford con el coche, y esta forma de reunirnos como hoy lo hacemos en Zoom no existía. Solamente se reunían a través del Club Rotario o de ciertos clubs que estaban pues en ese momento. Y el envase, por ahí platicábamos que lo que estaba en ese momento como de moda era la hojalata. ¿Nos puede platicar tantito? Sí, yo te diría, dada finalmente la gran producción que había en términos de acero, en términos de materiales, prácticamente todos enfocados hacia la guerra, porque mucha de la capacidad de fabricación finalmente y de explotación de este tipo de materiales se empezó a traducir en otras cosas. Y era la manera más segura de poder transportar y envasar productos y mantener la inocuidad del producto como tal. Es una... como ejemplo, yo te diría, los soldados se llevaban su lata número 10 en la mochila, y era una lata pesadísima, pero una lata que llevaba, no sé, a lo mejor frijoles, a lo mejor pasta, a lo mejor todo, pero era la única manera de mantener inocuo el producto y que lo pudieses transportar para que pudieses llegar finalmente a donde tú querías. Esto se utilizó mucho en el ejército, las grandes aplicaciones de estos tamaños finalmente enormes, y de ahí se empezó a extender para otras cosas, se empezó a extender para la cerveza, mucho antes de que se utilizara aluminio, se empezó a extender lo que decíamos para conservas, para refrescos, para un sinfín de cosas. O sea, no había nada, digamos, que no requiriera cierta protección y inocuidad, que no se utilizara el aluminio. La hojalata. La hojalata. Como, no sé si recuerdan, pero todavía son parte de esos resabios que quedan de entonces, el famoso jamón Pam. Ese jamón sigue estando en hojalata, pues se volvió como una parte de la tradición en realidad, no más allá de otra cosa, pero es una parte de la tradición, digamos, de tener este jamón ahí. Lo que tenemos ahora es otro tipo de empaques para los jamones, pero es como parte de lo que estaba buscando como tal. Esta es, digamos, la historia de la hojalata y por qué tenía tanto éxito en su momento, y tenía tanta aceptación. Acuérdate que los coches incluso eran coches que tenían una lámina súper gruesa, o sea, la cantidad de producción que había de hierro y de extracción de hierro era tan enorme. Así es. Los coches, las láminas eran súper pesadas, o sea, eran carros súper pesados, chocabas con ellos y no les pasaba nada, o sea, pero era parte de esto, o sea, era este supply que tenían de este tipo de cosas. Digamos que eran hechos para durar,
¿no? Porque esa era la cultura. Y como bien dice, en la parte del jamón pan, yo creo que si disasociamos el producto de su lata, como que no, como dicen hoy los jóvenes, no jalaría. Claro. Ya está muy, muy casado ese concepto, ¿no? Sí, Entonces, y la otra perdón, nada más. Y la otra es que me está viniendo a la mente y que también es importante, es el papel del empaque como este agente que genera esta conexión con el consumidor. Todavía no había sido prácticamente descubierto. O sea, el elemento finalmente del empaque, como un empaque que genera finalmente con el consumidor una experiencia. No estaba. Acuérdate que creo que nosotros todavía teníamos también las botellas de vidrio con la lata, es la ketchup esta de Heinz, que tienes que dejarla media hora invertida para que saliera el producto, o tener que meter el cuchillo para poder romper la viscosidad y que pudiese salir. O sea, esta parte de la experiencia, o sea, no era algo que fuera importante para el consumidor, ni para la industria como tal. así es, don Jorge. Y pues bueno, ahora vámonos a esa etapa de los baby boomers, que son entre los años 45 a los 60, 65 más o menos, que evidentemente también son gente muy creativa porque vienen de situaciones en donde había pocos recursos y sin duda se tenía que hacer mucho más con menos de lo que teníamos. Fueron esas mentes creativas. Por ahí recuerdo a alguien que me decía, yo tenía que generar mi propio carrito con maderas y mecates y cosas así, porque justo estaban en esa área creativa, ¿no? Empieza a surgir la parte del teléfono, donde ya más gente tenía acceso. También esa creatividad se ve en la televisión, en el cambio de pasar de la tele de blanco y negro a pasar a color. Y las redes sociales, pues, volvían a hacer estas conexiones que nuestros amigos nos decían, mira, te presento a fulanito de tal o a tal persona, y ese era nuestro match, ¿no? Sí. Pero nos comentaba que ahí empiezan a surgir los plásticos. Sí, plásticos, digamos que algunos de esos plásticos habían sido ya descubiertos anteriormente. Digamos, estamos hablando de la baquelita, por ejemplo, del epoxi o de la melamina. O sea, eran plásticos termofijos que se utilizaban para sockets, eléctricos, para la parte de digamos, recubrimiento de cocinas, o incluso para platos de cocinas, por ejemplo, de vajillas que se utilizaban mucho melamina. Pero ese era el ambiente que tenía el plástico, digamos, en la etapa anterior. Aquí viene una explosión finalmente de los plásticos para muchas más aplicaciones como tal. Empieza toda la parte polietileno, polipropileno, empiezan a crecer muchas cosas de aplicaciones. Yo te diría, si podemos ver un icono finalmente de esa época, es el Tupperware. O sea, el Tupperware, cuando toda esta parte de polietileno y yo te diría, viene con toda esta parte de el boom del petróleo también como tal. La parte del polietileno la empiezan a descubrir mucha gente y empiezan a generar este tipo de artículos que eran muy, yo te diría, útiles para la cocina como tal. Yo te decía los primeros empaques, pero empiezan las bolsas, empieza la parte del celofán. Hay muchas cosas, fíjate, que empiezan a darle forma en la parte de empaque, o sea, que no tiene nada que ver con la parte de la, digamos, como un artículo de consumo, sino también ya como una parte de empaque. Lo que te decía el otro día, que a mí me gustaba mucho, hay una película que se llama El Graduado, y entonces
suegro del muchacho le dice, bueno, el muchacho le dice lo que va a estudiar y demás, y el suegro le dice, plásticos, te tienes que dedicar a los plásticos. Esa es una escena muy icónica de esa época en la que tenemos, digamos, una cantidad de plásticos enormes, y no habíamos descubierto finalmente, digamos, todo el efecto que tenía, digamos, en el planeta como tal. O sea, era el boom, queríamos meter todo ahí. Había hasta vestidos hechos de vinil, sillas hechas de plástico, hay un montón de cosas. Entonces, todavía en esa época era pues la parte de pues, explotar lo que tuviéramos para poder empacar finalmente los productos como tal, ¿no? Y yo creo que también, bueno, no creo, estoy segura que ya existía pues lo que eran los corrugados, ¿no? Donde se manejaban las grandes cantidades y las pequeñas cantidades al plástico, como bien refiere, con esta marca tan Claro. única que siempre las mamás estamos pidiendo la tapa. Entonces, pues seguimos hacia la generación X. Ahí viene también un gran cambio. Empieza a surgir esta parte de movimientos sociales. Uno, pues fue donde hubo apoyo hacia las comunidades que tenían el problema con el Life Aid. Y pues se generó una conciencia social, de alguna manera, ¿no? De empezar a ver qué estaba pasando en el mundo, que no éramos seres separados, sino lo que hacemos, lo que hace uno le afecta al otro, por muy distantes que estemos en los países, siempre va a haber una reacción. Se empieza a dar ese estilo de comunicación a través de los emails, con ese sonidito del internet que todo el mundo recuerda, que hoy ya no es tan conocido por muchos, y se empiezan a dar los primeros mensajes, los beepers, donde solamente podíamos generar un mensaje de, no sé, 30 caracteres, pero ya era una forma de comunicación, ya no era el clásico teléfono donde no te localizaban, ya de alguna manera ya empezaba el como le decíamos, el Blueberry, ¿no? El que te empiecen a poner el grillete en el pie para saber en dónde estás siempre. Claro. Empezó la primer PC personal, y eso, pues también, quien tenía una PC o tenía una Mac, ya eran de los privilegiados. Empezó a cambiar la imprenta, ya hablando de lo de nosotros, empezó a cambiar la imprenta de análoga a digital, que no se tenía pues muy previsto cómo iba a ser este cambio. Dentro de ese tiempo también surge la ANFEP, la asociación por la cual estamos el día de hoy aquí. Y en la forma de comunicarnos como red social, ya para los 80s ya empieza a existir, finales de los... No, yo creo que para los 2000s ya estamos... Sí, más o menos. Sí, ¿verdad? No, ya me fui muy atrás yo. En los 2000s empezamos con la parte de Facebook, LinkedIn, y de hecho yo creo que hasta más, 2010, Facebook, LinkedIn, a hacer este cambio de cómo conectarnos. Y pues sin duda el empaque, el envase ya empieza con regulaciones, porque ya estamos viendo que lo que pasa en un lado nos afecta en el otro. Y se empiezan a poner límites, tanto como sociedad como industria, y empiezan hasta a ver pues ya modificaciones de materiales que están haciendo parte de la evolución del envase plegadizo. ¿Con qué se recuerda en ese momento? Yo te diría el gran boom en términos de descubrir el empaque sucede más o menos en esta época. Es decir, tienes la capacidad a través de los nuevos materiales y a través de los materiales actuales de empezar a descubrir finalmente cómo transmites el valor del producto a través del empaque
y transmite su calidad, transmites esta promesa de satisfacción a través del empaque como tal. O sea, en ese sentido hay muchos ejemplos. O sea, ya habíamos hablado de plástico, el plástico sigue por ahí. Pero la parte de cartón es interesante porque el cartón empieza a tomar una relevancia enorme, o sea, empieza a tener como un elemento más finalmente de comunicación, más elegante como tal. O sea, esta es la época también de las, yo te diría, esta es la época también de los excesos del empaque japonés, por ejemplo. O sea, no sé si llegaste a ver ejemplos de empaques de productos, pero eran prácticamente, yo creo que el empaque valía más que el producto como tal, pero era esta parte de mostrar finalmente que a través del empaque había un arte y estabas diciéndole lo que está dentro de este empaque vale la pena comprarlo como tal. Entonces empiezas a descubrir muchas cosas. En el cartón se hacen muchas cosas muy interesantes en ese sentido. Está toda la parte de embossing, obviamente ya tenemos toda la parte de tenemos toda la parte del hot stamping también por ahí, trabajándose, o sea, eran de las primeras partes dentro de esto. Entonces, empiezas a descubrirlo incluso como, no solamente como empaque secundario, sino como empaque primario también. O sea, empieza a haber muchas aplicaciones en donde, digamos, a través de ciertas tecnologías tú podías tener finalmente al cartón como empaque primario como tal. O sea, me acuerdo, había empaques de bicarbonato de sodio y algunos detergentes. De hecho, esto es yo te diría, muy popular en Estados Unidos y les llama la atención la parte de México que vamos por el sentido, pero en Estados Unidos la mayoría de los detergentes y todos los detergentes en polvo utilizaban un empaque de cartón, digamos, muy bien decorado, o sea, tenía unas especialidades, y con una funcionalidad como para que pudieses vertir finalmente el detergente, ya sea en la lavadora o ya sea, digamos, para lavar trastes. Pero tienes esta parte en la que empiezas a darle funcionalidad. Pasas de simplemente ser un elemento protector y un elemento transportador a darle también un elemento de experiencia finalmente para el consumidor. Ya no es solo con lo que te deshaces fácilmente, sino que lo tienes. Y digo que llama la atención a la gente de Estados Unidos porque México nos fuimos por la parte de las bolsas de plástico, por ejemplo. No sé si es por costos o por facilidad de envasado y demás, pero hay una diferencia enorme, pero hablando de un mercado de consumo muy reñido, esto pasó en Estados Unidos. Entonces, si empiezan las regulaciones, obviamente porque empiezas a ver que hay ciertas afectaciones. Digo, ya habíamos tenido ciertos problemas también con algunas cuestiones en las que había habido derrames petroleros, había habido un montón de cosas por ahí. Entonces, la parte de cuidar del medio ambiente era muy importante para esto. Y tú lo ves incluso en las películas, ves mucha preocupación en esta parte de cuidar el medio ambiente, mucha preocupación de cuidar finalmente a la naturaleza, mucha preocupación por evitar finalmente que se destruya el medio ambiente y te empieza a generarse esta conciencia como tal. No tiene forma, o sea, en realidad son como pequeños movimientos por todos lados, no tiene forma, pero es un buen inicio finalmente de esto. Pero sí yo te diría, si algo descubre la generación, digamos, en los millennials, es esta parte, el valor intrínseco del empaque como un elemento de experiencia con el consumidor. Así es, y de hecho, pues bueno, empezamos estamos con la generación X todavía. Empezamos, digamos que con materiales como estos, ¿no? Uh-huh. Eran a 2 tintas, que protegían al producto, pero simplemente queríamos decir, aquí está mi producto, y tienen los elementos muy básicos, ¿no? Uh-huh. Después, poco a poco, ya se va definiendo que se quiere poner muchísimo más información, ya se hace uso de colores, se hace uso de barnices, que hacen que
que ya, por ejemplo, en medicamentos, pues ya se vaya haciendo una distinción y se puedan mandar mensajes adicionales a simplemente este es un producto que contiene tal. Claro. Y como ese tercer paso de aquel momento, pues bueno, ya entran lo que es el hot stamping, que son estos elementos metalizados, o entra el embossing, que ya empieza a ser el empaque inclusivo para las personas que son invidentes, ¿no? Tienen algunos datos con braille, que es pues un abecedario braille, un alfabeto braille, perdón, para que sepan de qué cantidad es el producto, de qué gramaje, y que pues no vayan a tener ahí un problema. Entonces, ha ido poco a poco empezando a crecer la comunicación adicional a la protección, pero también han empezado a crecer los sentimientos a través de ese empaque. Entonces, como bien dice, los japoneses son maestros en eso, sin duda, y generan emociones con todo lo que implica la envoltura. Y pues bueno, ahora vámonos a la parte de los millennials. Ya estamos hablando del 2002. Ahí empiezan con los ataques terroristas. El estilo de comunicación ya eran mensajes instantáneos, ya teníamos WhatsApp, ya usábamos un smartphone, ya nos sentíamos súper poderosos. Hay quienes ya empiezan a lo mejor a ocupar algunas aplicaciones tipo Tinder. Y pues bueno, pasamos a los inicios de la sostenibilidad, a ver que ya estamos generando daños en nuestro planeta. Ya empiezan esas primeras llamadas de atención a decir, ve qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo y qué repercusiones están haciendo. Pero por el otro lado, también en el empaque ya empezamos a tener ese efecto wow, el buscar impactar a nuestro usuario final. Durante la semana veíamos que si un empaque llega a nosotros en perfecto estado, pues nos va a generar alegría, emoción, entusiasmo, ilusión. A veces, si vemos un empaque pequeño de color azul turquesa, sin que nos digan de qué casa es y de qué joyería es, ya sabemos que puede implicar el que trae adentro una joya que puede valer más de 100,000 pesos, ¿no? Y pues es parte de ese efecto wow. ¿Qué recuerda aquí? Yo te diría, si empieza con el tipo de tintas mucho más llamativas, mucho más, digamos, que atienden finalmente a esta parte de cómo captar la atención con el consumidor. De hecho, o sea, los primeros trabajos y que empiezan y se desarrollan en este tiempo es toda esta parte de el análisis de las universidades el famoso eye tracking, que es, o sea, ¿qué es lo primero que ve el consumidor cuando ve un empaque? O sea, y entonces la parte de ahora sí que es la batalla finalmente por llamar la atención del consumidor como tal, y llamar la atención del consumidor en términos de que descubra un empaque que es vistoso, un empaque que además pueda ser, digamos, pueda comunicar, digamos, y sepas lo que estás comprando, que significa un estatus además. O sea, es bien interesante esto que hablas de las cajas, o sea, cajas de joyería. A veces es como esta parte en la que el empaque genera un estatus, por eso o sea, te dan chance, como, o sea, quieren que andes, digamos, exhibiéndolo por todos lados. O sea, tu producto, toda esta parte empieza a generar finalmente estas emociones adicionales finalmente en el consumidor. Y recuerdo mucho también de ese tiempo, o sea, cosas mucho más, yo te diría,
más interesantes en términos del uso finalmente de los elementos decorativos como tal. O sea, toda esta parte del hot stamping, pero también de esta parte de cómo empiezas a comunicar en diferentes niveles finalmente de la impresión otras cosas, o sea, no solamente la tinta plana, sino le empiezas a dar dimensionamiento finalmente al empaque como tal a través de la impresión como tal. Entonces, sí es muy interesante, digamos, porque descubres todo el valor completo del empaque al mismo tiempo que empiezas a interactuar más con el consumidor, empiezas a tener un interés mayor finalmente en ganarte esa batalla, digamos, en los anaqueles como tal, y al mismo tiempo empiezas a generar, digamos, tecnologías que te permiten, digamos, incluso quedarte con el empaque y utilizarlo para otra cosa, o sea, y eso es importante porque eso extiende la marca finalmente, no solamente en el momento en que lo compro, sino en el resto que va acompañando esto. O sea, lo compro y guardo el empaque porque el empaque me tiene cierta, digamos, contiene cierta información o tiene cierta interacción o me sirve para ciertas aplicaciones que no tenía yo contempladas. Y por ejemplo, aquí Débora Fargi nos dice el nombre de la marca que corresponde a esa cajita azul turquesa que yo les decía. Entonces se dan cuenta cómo un empaque que el día lunes decíamos puede valer 5 pesos y no tiene mayor repercusión. Hay muchas personas que ya lo están reflejando con un estatus, con un lujo, con una calidad, pero aparte con un sentimiento de emoción, de yo voy a regalar eso porque es un momento inigualable lo que estoy regalando. Entonces, ahí ya se construyó una marca. Y es algo de lo que yo les invito a todos los empresarios y emprendedores que están aquí conectados con nosotros, que vean el valor del empaque como eso, como el construir una marca, construir una emoción y no simplemente algo como un commodity, como se le dice, ¿no? Evidentemente hay productos que sí, como tal, son commodities, pero si queremos distinguirnos, tenemos que verlo desde otra perspectiva. Bueno, y aquí con esto que decía don Jorge de cómo ha ido también evolucionando, pues esto nosotros le llamamos pantonera. Aquí hay más de 2000 tonos de colores, entonces así como el lunes nos decían quiero una caja y de repente alguien nos dice quiero un rosa, bueno, pues dime de qué tipo de rosa, ¿no? Claro. O dime de qué tipo de gris, o dime de qué tipo de verde, o qué tipo de color quieres que pongamos en el arte de tu producto. Entonces, este es uno de los elementos que les va a ayudar mucho. Me parece que estos pantones se empiezan incluso a imprimir por ahí de los años 60 también, para poder homologar el criterio de que era un rosa, que era un rojo, que era un amarillo, e incluso, aparte de estas pantoneras, en lo que me ha tocado a mí en lo personal, y si no, desmiéntame, don Jorge, por cuestiones de confidencialidad, los grandes corporativos, como manejan infinidad de información confidencial, si van a usar un amarillo específico, no lo nombran como el Pantone. Le ponen amarillo limón, marca tal. Uh-huh. Y así es como se va pues como se tiene que seguir reproduciendo entre ese corporativo y el impresor, pero tiene que haber una comunicación de cómo aterrizar ese color para que no caigamos en problemas, ¿cierto? Sí, claro, o sea, y esa es una parte, la otra vez, a veces desarrollan su propio color final y lo establecen como tal. Sí, yo me acuerdo de trabajaba, era el amarillo Nor, por ejemplo, o el verde Nor, eran parte finalmente, no decías qué verde era, pero ya sabías que era un verde
estaba dentro del pantón y ya sabías qué pantón era, pero no lo ponías, porque prácticamente también, o sea, abres el espacio para la gente que hace copias de los empaques, ¿no? Así es, entonces, pues ese es otro de los detalles en los cuales tenemos que poner foco, que son muy importantes. También incluso, por aquí tengo un muestrario de papeles, ¿no? O sea, hay infinidad de papeles, los más conocidos a lo mejor serán los bonds, que usamos todos en casa, pero también hay cartulinas, hay de colores, y también decir que en algún momento dado, pues se pueden llegar a hacer hasta papeles especiales, dependiendo de la cantidad que el proyecto requiera. Y pues bueno, adicional a todo esto del manejo de los papeles y los colores, en esta época de los millennials empiezan a surgir cosas como estas para el efecto wow. No sé si alcancen a ver, contéstenme aquí en el chat, por favor. Si alcanzan a ver que se ve un pollo y se ve aquí se ve el pollo clarito, ¿sí? Y acá ya se ve el pollo con unas papas y un guacamole, me parece. Sí. Entonces, pues bueno, eso es parte de ese efecto wow. Y con esto, pues también se pueden hacer empaques. Evidentemente también son pues más caros, pero pues va a depender de lo que queramos comunicar. Y en papeles, otra de las cosas que podemos comunicar son aromas. Hay aromas de chocolate, fresa, piña, coco, que lo van a relacionar más con la parte de cuando van hoy a un centro comercial. De pronto entran a una tienda y huele a un perfume específico. No es que hayan rociado como tal la botella de perfume, se les haya caído, sino que en el aire acondicionado permean los aromas. Claro. Y nosotros también lo podemos hacer en la parte de impresión. Tenemos tintas que encapsulan esos aromas. Alguna vez hicimos uno para unos chocolates. Teníamos a un niño que estaba mordiendo un chocolate. Y a la hora, tenía un pastel de chocolate. Y a la hora de que abríamos el folleto, el niño ya estaba mordiendo el chocolate. Pero cuando se abría, olía a chocolate. Entonces, son nuevamente esas emociones que podemos transmitir. No se las puedo pasar acá en pantalla, pero que estén seguros que existen formas de crear efectos y emociones a través del empaque. Sí, yo tenía cosas que recuerdo también, es textura. O sea, puedes generar texturas finalmente a través de las tintas y a través del empaque, o sea, que te puedan dar la apariencia, no sé, es un producto base de durazno que puedes tener o percibir finalmente la textura del durazno en la misma etiqueta o en el mismo cartón como tal. La otra parte que empiezan a hacer entonces, y me tocó a mí los primeros pininos, pero es derivado de otra cosa, o sea, en esta época más o menos, o un poquito antes, Walmart empieza como a hablar del RFID como para mantener inventarios a través de una tecnología que te permitía lanzar una señal, la recibía en la etiqueta, lo que tenías ahí, la regresaba y te decía de qué ítem estabas hablando, ¿no? ¿De qué artículo estabas hablando? Dado que hacerlo a través de circuitos impresos resulta muy caro, lo que empezaron a hacer es desarrollar estos circuitos a través de lo que le llaman tintas, digamos, conductoras. Y estas tintas conductoras, digamos, empezaron en esto, pero empezaron a darse cuenta que pueden hacer miles de cosas más en términos de
cómo impresionar al consumidor. Estas tintas conductoras es prácticamente como si tuvieras un circuito y conectas una batería o conectas algo y pues finalmente puedes iluminar la etiqueta, puedes iluminar cierta parte, puedes generar ciertos efectos mucho más profundos que simplemente el color. O sea, puedes tener un anuncio finalmente en específico con un mensaje en específico para esto. Esta es la parte finalmente donde estas tecnologías empiezan a generar toda una expectativa es mucho más allá de lo que estamos viendo nada más en la parte gráfica, sino ya pasa en la parte de utilizar la física y utilizar finalmente la ingeniería para generar estas experiencias finalmente con estas tintas conductivas. Justo, eso ya empieza como por el 2015, todavía no lleva, para allá vamos ahorita con claro, las tintas electrónicas. Para cerrar la parte de los millennials, pues empezamos con la parte de los metalizados. Uh-huh. Digamos que estas fueron nuestras primeras pruebas, en donde en aquel momento alguien nos preguntó si se podía hacer una impresión en metalizado. En México nos decían que no se podía. Y nosotros siempre nos hemos considerado como esos pioneros que nos gusta hacer desarrollos, y pues esta fue una de las primeras impresiones en metalizados. Y bueno, hoy poco a poco han ido evolucionando. Eso simplemente era un metalizado plata y se imprimía con una selección de color para que diera el tono y con tintas directas. Y aquí ya poco a poco los foils fueron cambiando. Ya es un foil tipo arcoíris o texturizados, como usted decía, que a lo mejor ya aparecen hologramas y se van, pues se van modificando, ¿no? Y pues bueno, ya para pasar a la parte de la sostenibilidad y lo que en algún momento mencionábamos en la semana, pues pasamos del marketing tradicional al marketing buscando la sustentabilidad, ¿no? Pasamos a este empaque que es más sencillo, más minimalista, pero que al final pues sigue dando la información, y es como si regresáramos a la primera época en que estábamos manejando empaques, ¿no? Y pues bueno, ahora vámonos a la generación Z. ¿Me puedes ayudar, Areli, a regresar a la pantalla? Gracias. Ya en la generación Z empezamos a tener el inicio de la inteligencia artificial. En nuestros teléfonos, aunque ya parezca como algo cotidiano, empieza a aparecer los emojis, los dibujitos. Antes no había forma de que usáramos emojis. Todo era texto plano, en negro, blanco y negro, y pues aquí empieza a aparecer más el color y estos dibujos. También ya aparece la realidad virtual. Y bueno, hoy las redes que usan los chavos prácticamente es como Snapchat, te muestro la foto y desaparece, ¿no? Son esos pequeñas cosas donde tienes que poner foco para que no se te pierda, porque si no la viste, bye. Que también eso, pues, en teoría habla de seguridad para que nadie más la pueda ver, pero pues nada está escrito, ¿no? Y pues ya empiezan los envases inclusivos con tecnología, con Printed Reality, que es el tema finalmente de esta plática del día de hoy, pero teníamos que hacer todo este recorrido para que vean lo importante que puede ser un empaque. Y en un momento más les vamos a ir contestando sus preguntas que nos están dejando en el chat. Aquí, ¿cómo visualiza usted el empaque, don Jorge? Ya por ahí le tengo una muestra de algo. Perfecto. Mira, yo lo que veo es una de las cosas que estamos viviendo también en esta generación Z, estás en la época ya del comercio electrónico.
estás en la época en la que, o sea, tienes 20,000 opciones diferentes de qué comprar de un solo producto y tienes que decidir sobre cuál. ¿Cómo te vas? Te vas sobre la parte de las recomendaciones de los usuarios. Te vas a lo mejor sobre la foto, que es algo plano. Pero parte de esta cuestión es que pierdes, y yo creo que durante la pandemia nos pasó, o sea, pierdes esta parte del touch and feel, o sea, que era lo que te atraía finalmente. Te agarrabas un empaque, lo tocabas, lo abrías, veías, decías, está pesado, no está pesado, está frágil, no está frágil, me gusta, y le entro. ¿Qué sigue dentro de esto? O sea, en la parte de comercio electrónico es estas tecnologías, además de que son inclusivas, porque te permiten finalmente extender finalmente tus sentidos a través del empaque, o sea, puedes hacer los auditivos, incluso puedes hacer hacer la lectura, puedes tener incluso una especie de chip que se conecta y puedes tener finalmente, acercando tu teléfono, te puede dar la lectura de lo que estás comprando y demás. Y te da la posibilidad de extender y utilizar este término que yo le llamo de tener el empaque más allá del empaque. Es decir, más allá de que te llega a tu casa y lo tienes en tu casa y entonces luego sacas el producto y lo tiras a la basura, estas tecnologías te permiten tener una experiencia mucho mayor finalmente que extienda tu marca por más tiempo. Y eso hace una diferencia enorme en términos de lo que comercio electrónico puede ayudarte. O sea, hay innumerables ejemplos muy interesantes. Yo he visto, digamos, el más básico de todos, pero muy interesante cómo lo resolvieron fue, por ejemplo, la gente de IKEA. Empezó a tener estas cajas corrugadas, tenían un código, o sea, acercabas el teléfono y se explosionaba la parte, digamos, que estaba dentro y te daba instrucciones de cómo armar finalmente la pieza como tal. O sea, esto va con esto, esto va con esto, esto va con esto y lo vas haciendo así. Hay cosas en las que son muy interesantes en términos de, te dan de qué hablar, o sea, porque pueden contar una historia o pueden contar una experiencia. Hay recuerdo una cerveza que en Alemania que sacaron una etiqueta con realidad aumentada y entonces enfocabas el teléfono y empezaba a hablar la mujer. Pero además, si tenías dos cervezas, porque hay varios caracteres dentro de esto, los ponías juntos y empezaban a hablar entre ellos. Ok. O sea, es como para recordar finalmente algo. Pero además, digamos, y regresando a la otra parte, puedes contar una historia. O sea, tu producto tiene una historia que contar a través del empaque. Y no se refiere, y decíamos hace rato, o sea, no lo extiende, es una cuestión que extiende finalmente la superficie del empaque a esos, no sé, 100 centímetros cuadrados que tienes de empaque y lo extiendes de manera infinita. O sea, tienes maneras finalmente de dar mucho mayor información, de contar tu historia, de hacer conexiones, digamos, a través del empaque como tal. O sea, alguna vez me tocó trabajar, digamos, en Rekit, una feria de innovación, y trabajamos en cosas muy interesantes. Una de ellas era, pues imagínate que yo les decía, imagínate, tienes las latas, eran latas, por ejemplo, de leche para niños. Son carísimas, en realidad. Entonces, imagínate que vas y lo dejas no sé, se la mandas a la familia con la foto del niño, o sea, del bebé, no algo genérico, pero además a lo mejor con un código que tú leas. Entonces te aparece un video y la gente te dice, felicidades, muchas gracias, qué bueno que tuviste el bebé, muchas felicidades, y lo tienes ahí. O sea, estas experiencias son las que hacen la diferencia, digamos, cuando no puedes tocar el producto. Entonces, imagínense cuando lo puedas tocar, o sea, lo puedas ver y te lo puedas llevar a tu casa y seguirlo extendiendo todo esto. O sea, hay infinidad de cosas que puedes hacer. Entonces, estas tecnologías han abierto finalmente la puerta a muchas otras experiencias. Hay una compañía que conocí del año pasado, de hecho muy interesante, que a través del código QR te permite ir viendo el efecto del impacto
de la huella de carbono en la medida que va avanzando el producto, desde que se produce hasta que llega a su centro de distribución y hasta que llega al supermercado como tal. Así es, don Jorge. Estamos bueno, si ya de por sí el mundo del empaque nos parecía increíble y apasionante, bueno, ahorita nos está volando la cabeza. Y sé que les va a volar muchísimo más a todos los que están del otro lado de la pantalla. Todo este tipo de cosas que he hablado en estos minutos, pues sí existen, a lo mejor, como decimos, al otro lado del charco, en Alemania, y por acá en México no es tan conocido. En 2012 a nosotros nos pedían justo generar algo con electronic, tintas electrónicas, que eran de las que hablaba hace ratito, y me tocó ir a Alemania, a Drupa, y no existía como tal. Ya por ahí del 2018, 2019, es que encontré estas tintas electrónicas, pero encontré un producto que me fascina, me parece que es una botella de licor que se llama Bombay, es azul, y justo el empaque tiene ese circuito del que usted hablaba, y tiene la botella en medio, y alrededor se prende un circuito de color azul, del color de la botella, a través de estas tintas. Pero bueno, yo así ya con un producto mexicano no lo he visto. Ese es el único producto que he visto a nivel mundial. Claro. Pero sí es interesante ese desarrollo. Y de lo que decía también de la parte del microcorrugado y de corrugado para e-commerce y marketplace, que también ayer lo hablamos un poquito, pues definitivamente ahí el buy box es el que gana, independientemente de que tengamos las responsivas, tengamos las fichas técnicas, tengamos la foto perfecta en nuestro marketplace. Ahí se van por el precio casi a matar. Claro. Y pues ahí no va a ser gran diferencia el empaque, sino el precio, ¿no? Que ayer nos decían que sí, todos esos que se están ganando el buy box están perdiendo, y no se dan cuenta de que hay pues también muchos precios ocultos. Y por eso aquí también les hacíamos mención que tomaran en cuenta dentro del costo de sus productos finales el costo del empaque. No pueden considerarlo así de manera somera. Y evidentemente el costo del empaque se va a ir incrementando conforme vamos por la escalera de valor, ¿no? Un empaque sencillo, tintas directas, un empaque en selección de color, un empaque en selección de color más hot stamping, o con barnices UV, o con un metalizado, o con un lenticular. Pues el combo se va haciendo mayor. Pero aquí lo más interesante, y para puntualizar lo que usted dijo al final, vamos a empezar a entrar con esta cajita, que se las he prometido toda la semana. Y esta caja tiene tintas normales, como podríamos ocupar en una selección de color. Y si ustedes la ven aquí, pues es eso, una caja normal. Esta nosotros la hicimos para enaltecer lo que significa el pan de muerto. ¿Quién no ha comido un pan de muerto? Todos los mexicanos, y lo amamos. Y me sorprendí mucho cuando en pandemia, en junio, encontré un pan de muerto. Y yo dije, oh my God, el mundo se va a acabar. Entonces, justo desarrollamos esta caja para decir que pues el pan de muerto es un pan de los dioses, ¿no? Y fue un empaque publicitario para nosotros. Pero también fuimos describiendo cada parte del pan de muerto. Y pues bueno, aquí venía
es esto. Para ustedes que lo están viendo, podrán decir que es un empaque normal, pero ahora vamos a hacer un truco. Vamos a apagar la luz. Y ¿me pueden decir en el chat qué están viendo? Si se ve el efecto. Exacto, se ve fotoluminiscente. Entonces, miren aquí. Entonces, este verde y el rosa también son fotoluminiscentes, pero el que más conserva, esta caja ya tiene más de, pues prácticamente 4 años, y el que más conserva su fotoluminiscencia es el naranja. Pero en su momento se veían los tres, el verde, vamos a decir que es rodamina, y el naranja. Entonces, bueno, aquí traigo, y ahorita les voy a enseñar esta. Imaginen sus empaques así, que cuando bajen a su cocina los puedan ver en dónde quedó. Entonces, justo, estas son tintas especiales. Y, pues bueno, don Jorge nos hablaba de que podemos extender la superficie de comunicación y de publicidad que un empaque pueda traer. Hoy en día se le llama omnicanalidad, y eso significa que puedes estar en varios momentos a la vez. Este empaque, dice Eduardo, yo quiero ese empaque, ¿en dónde lo consigo? Con nosotros. Ahorita te vamos a pasar todos nuestros datos. Este también tiene la conectividad con un código de barra, que ahorita los vamos a conectar para que se diviertan. Ah, bueno. ¿Tienes otra? Bueno. Si leen este código QR, van a ir a la página de la asociación. Y para todos los que están diciendo, ¿dónde consigo la caja? Ahí. Escríbanos a la página de la ANFEP a través de este código QR. Entonces, si se fijan, la caja no nada más ya fue la pura impresión, ya dio un brinco. Aquí platicábamos que también se puede convertir como en un display. Pues bueno, aquí de alguna manera ya está cumpliendo esa función de mostrar el producto que viene adentro. Viene el de proteger, si es que lo mandamos por una paquetería. El cosito que sale aquí, el desperdicio que sale de aquí, nosotros lo convertimos en una tarjeta de agradecimiento. Entonces aprovechamos al máximo todo el desarrollo o el pliego de papel que puede entrar a máquina, y ocupamos hasta el último centímetro de esta impresión para hacer un empaque publicitario. Y entonces aquí ya tenemos que protege, que te genera un efecto wow, que te genera un efecto de comunicación. Al traer ese código QR, pues ya te puede generar incluso un funnel de ventas, que
que en un marketplace a veces no existe y pues tienes que generar formas de cómo seguir captando al cliente y cómo sigan comprando a través de tu marketplace, pero el personal, no el de otros, ¿no? Y pues bueno, ahora vamos a pasar a la última etapa del empaque, que sé que donde vamos a ocupar este diseño. Aquí para efectos prácticos estamos usando el del Cereal Tricks. Espero que no se enojen con nosotros por usar su marca. Esto nosotros lo empezamos a promover en 2012, pero lamentablemente era muy a destiempo. La gente no le encontraba, así como no le encuentran el valor a un empaque, no le encontraban el valor a tener esta comunicación. Era como demasiado disruptivo para todo lo que se estaba viendo en el empaque. Digamos que nosotros fuimos como metiendo ese caminito de que podía existir, pero las marcas nos decían, puede ser muy caro, ¿cómo le vamos a dar seguimiento? ¿Cómo vamos a dar una trazabilidad? ¿Qué impacto vamos a tener? Eran demasiadas preguntas que los hicieron dudar mucho. Entonces, de 2012 a 2020, prácticamente fue un proyecto que se quedó muerto, al menos con nosotros y en México. Y cuando entra la pandemia, pues era una necesidad de empezar a comunicar más. Y para nosotros es importante que ustedes también lo vean, porque hoy ya la comunicación cambió. Ahora a mí se me haría como impensable que un empaque no puede llegar a transmitir más información. Y estos marcadores pueden tener música, pueden tener videos, pueden tener información del producto como pueden tener texto. Entonces, no podemos mostrar como tal la pantalla como me gustaría, pero vamos a mostrarlo a través de una computadora reflejada sobre mi pantalla y espero que me digan si se puede ver. Espérame, es que estás reflejando. Bájala tantito. Bájala. Quítala tantito. Espérenme tantito. No contaba con eso. A ver. Ahora veamos. A ver, veamos si ahora sí se puede. Ay, a ver, espérenme tantito. Déjenme volver a aprender. Este marcador nos va a arrojar información, nos va a hacer un pop-up. Y pues eso nos lleva también a hablar de la gamificación de los empaques. Y me voy a escuchar ya como muy ruca. Cuando yo era pequeña, la gamificación significaba que en un cereal a veces aparecía una regla, a veces aparecía una calculadora. ¿Qué más aparecía, don Jorge? No, pues la caja incluso te servía para armar algo, o sea, puedes hacer carritos y cosas por el estilo, pero te daban las líneas, dónde doblar o qué cortar y formabas el empaque como tal, o sea, el carrito o el avión o lo que tú quieras, ¿no? Pero había muchos premios dentro, digamos, de las cajas. Así es. Entonces, este empaque, pues hoy en día también puede ayudar para esa gamificación, a veces para generar un juego, para ir acumulando puntos, incluso como para generar hasta un pasaporte vas acumulando tantos días en tal cosa, en tu alimentación,
vas a tener, no sé, un bono para una reunión con un nutriólogo, no sé. Hay 1000 cosas que se pueden ir poniendo en el camino. Estoy buscando prender la computadora. A ver, permítame. ¿Qué pasó? A ver, problemas técnicos. Regresamos en 2 minutos con la computadora que les iba a mostrar. Déjenme apagarla y volverla a prender. Entonces, no sé si algo quisiera añadir de la gamificación y cómo nos puede ayudar a darle también mayor visualización a nuestro empaque, don Jorge. Hay algunos ejemplos, me tocó en esta feria de innovación, hay uno muy interesante que habíamos desarrollado que era el empaque de Chocomilk. Entonces tú enfocabas el teléfono y entonces por esta realidad aumentada te aparecía un Pancho Pantera en su auto. Y entonces tú lo podías mover por toda tu sala. Podías jugar con él. O sea, es una manera muy interesante de hacer esta interacción como tal. Y la gran ventaja, yo te diría en términos de este nuevo concepto, es que requieres, digamos, es más sofisticado, pero al mismo tiempo, digamos, lo que requieres es tener una conexión con un sistema, digamos, en Internet. O sea, no es una cuestión en la que tú tienes que utilizar, que es muy atractivo cuando lo ves de frente, pero para extender esto, lo que necesitas, más allá de las tintas y demás, necesitas todo este know-how para poder extender esto en Internet. Y ya no necesitas, digamos, todo está, digamos, tanto el costo en términos de directo de la materia prima, sino es el costo final del sistema como tal. Entonces tienes muchas ventajas en ese sentido. O sea, puedes, una de las cosas que también, digamos, dentro de este camino descubrí es el efecto el utilizar, por ejemplo, de los códigos QR o la parte de la realidad aumentada. O sea, te genera finalmente una conexión en automático y eso es parte de lo importante de esto en las redes sociales. Entonces puedes socializar finalmente incluso lo que tú estás haciendo, digamos, conectado a las redes sociales. Y el otro lado te sirve como una especie de control logístico también. O sea, hay compañías que utilizan el código QR no solamente para que des una información, sino tú puedes, teniendo un buen sistema de tracking, saber por qué productos están, digamos, en qué tiendas, y estas tiendas, cuál es, digamos, la fecha de caducidad de esos productos para que tú puedas activar promociones y puedas activar un montón de cosas prácticamente en tiempo real. No tienes que mover nada más es decirles, a ver, todo lo que se está vendiendo en el noreste, en esta ciudad, en esta colonia, vamos a darle una promoción como tal. Entonces, con eso haces finalmente que tengas un control más directo y sepas finalmente demográficamente quién es el que está consumiendo tu producto. Así es. Incluso ayer nos decían, en lo que regresan con la parte técnica, nos decían que muchas veces puede tener en el traslado de un producto hasta 50 cambios de mano, ¿no? Del fabricante al distribuidor, pero a la tiendita, pero no sé qué, y luego regresa a un almacén, y luego va a lo mejor al súper, y luego ya llega con el cliente. Y nos decían, se ha llegado a hacer el tracking de hasta 50 cambios de mano que tiene que resistir un empaque, ¿no? Cuando antes lo visualizabas como que nada más era de una sola, del fabricante al usuario final. Uh-huh. Entonces, interesante esta parte del tracking que usted menciona a través del código QR, y pues que ellos, nuestros emprendedores y empresarios que están aquí en el chat, se puedan dar cuenta de toda la maravilla que existe.
está tardando un poquito en regresar la computadora. En lo que la hacemos, que se conecte otra vez. ¿Le parece si vamos viendo si hay alguna pregunta aquí en el chat? Sí. A ver. Bueno, nos decían que sí lograron ver Ok. Don Jorge, ¿quisiera contestar esa pregunta? Aquí viene importante la parte del brief. O sea, ¿a qué sector de la población quieres tú vender tu ropa? ¿Y qué tipo de ropa es? Puedes hacerlo, o sea, el empaque para ropa puede ser muy sencillo, o puede ser que utilicen mucho las bolsas y demás, o puede ser algo mucho más sofisticado a través de una caja de cartón que tenga más información o que te sirva finalmente incluso para consejos de moda, o sea, qué podías utilizar con esto, cambiando finalmente, digamos, tu atuendo con esto en combinación con otras cosas. ¿Qué tan costoso es? Yo te diría, en empaque, todo depende de qué tanto quieres invertirle más bien en términos de cuánto quieres generar de experiencia finalmente y que la gente te note tu producto como tal. O sea, puede estar entre más o menos en el alimento estás alrededor del 30%, 50% es el costo del empaque como tal. En empaques cosméticos andas como el 70-80% es el costo del empaque, lo mismo que para digamos, para bebidas alcohólicas, por ejemplo. Entonces, depende, o sea, siempre va a depender de a qué nicho de mercado te estás lanzando, o sea, qué tipo de consumidor estás tratando de encontrar con esto. Y una de las cosas que son importantes es qué estás tratando de resolver con esto. Nada más estás tratando de que se vea tu producto o estás tratando de extender finalmente lo que ves de tu producto a otras cosas que puede resolverle al consumidor como tal. Entonces, más o menos vamos a ponerlo así, o sea, si lo quieres ver de manera sencilla, estás como para ropa, asumo más o menos alrededor de un 40%, si es que vas sobre algo más sofisticado. Y sí, o sea, justo decíamos, ¿no? Si tú te quieres dedicar por ejemplo, a vender joyería a alguien en el mercadito, pues prácticamente solamente le vas a invertir la bolsa de celofán, ¿no? Pero si ya quieres entrar a un centro comercial, evidentemente ya tienes que poner un empaque mucho más fancy. Si quieres generar ya una marca personal, definitivamente ya tienes que pasar a otro tipo de empaque mucho más robusto, donde puedas tener la imagen que te haga hacer una distinción de valor. Y pues si quieres ser una joyería súper renombrada, pues tendrás que hacer un empaque que represente el valor de lo que está en el interior, ¿no? Por aquí alguien nos decía, pero entonces, ¿cuál es tu utilidad? Si quieres ser un commodity que va a vender por 50 centavos tu producto, creo que no va a encontrar utilidad alguna por ningún lado, ¿no? Si por el contrario, a lo mejor te quieres convertir en una supermarca que puede vender algo que le costó 5,000 pesos producirlo, pero con su empaque lo puede vender en 8,000, 10,000 pesos porque ya lo está considerando de colección, como hoy sucede con los tequilas. Pues entonces tu margen de utilidad va a ser muy grande, porque te estás distinguiendo por el valor, te estás distinguiendo por la calidad, te estás distinguiendo por la marca, te estás, o sea, por las emociones que estás generando, no solamente por el costo del producto. ¿Cierto, don Jorge? Sí, yo te diría,
y una cosa importante es, el consumidor no es tonto, o sea, el consumidor sabe finalmente lo que está comprando. Entonces, cuando hablas del empaque, no solamente tiene que ser la parte visual de esto, sino tiene que ver como la parte también de valor agregado que le das al consumidor a través del producto y a través del empaque como tal. Si lo que añades nada más son espejitos, pues en realidad el consumidor te va a decir, pues no me interesa finalmente estar con esto, ¿no? Pero si al consumidor lo que le estás vendiendo finalmente es conveniencia, si le estás vendiendo al consumidor, le estás vendiendo, digamos, un uso posterior, si le estás ayudando para entender cómo utilizar mejor tu producto, es diferente, y este valor agregado sí lo considera finalmente el consumidor dentro de este paquete que está dispuesto a pagar por esto. Entonces, cuando hablamos de costos es relativo, o sea, sí, o sea, va a estar en un costo, pero hay productos donde el valor agregado es tan interesante que puedes vender, digamos, con un margen mucho mayor. O sea, si lo vemos de alguna manera, o sea, tú ves, por ejemplo, digamos en otro rubro, ves frijoles, por ejemplo. Tú puedes comprar la bolsa de frijoles, está de plástico, y entonces tienes que cocinarlos y demás. El valor agregado que tú tienes en una bolsa que tú metes al microondas ya con los frijoles preparados y que están listos para consumir, es bien diferente. Entonces el margen, aquí rompes parte de la comoditización del producto como tal, y lo que vendes finalmente es esta parte del valor agregado que te genera un margen mayor finalmente en tus ganancias porque le estás resolviendo algo al consumidor. Así es, y pues bueno, como también ahorita lo dice, pues es una cadena de valor, como hoy se le llama, y hay un empaque para todos. No significa que no existe el empaque para ti, simplemente puede ser un empaque muy barato que solamente considere proteger y ya. El otro es transmitir y el otro es emocionar, y seguramente en medio de todos ellos habrá alguna característica que pueda funcionar para cada uno de los que están aquí, ¿no? Uh-huh. En algún momento alguien me decía, oye, es que puede ser algo caro. Y un cliente me decía, puede ser algo caro. Pero también en otra reunión ese mismo cliente me decía, lo más caro que me ha pasado es no tener el producto. Para no poder, para surtir, ¿no? Entonces, caro va a depender del momento, va a depender de la circunstancia, va a depender de lo que tú realmente quieras transmitir. Por aquí dice Débora, entonces si hay productos que llegan a costar menos que su empaque. Sí. Sí. Les digo que sí. Sí, es lo que estás vendiendo. Parte de esto es el valor percibido que tienes de lo que le estás vendiendo, o sea, ese es lo que hace el empaque, o sea, no es que estás añadiendo de más, o sea, lo que estás dándole es finalmente el valor real al producto en términos de la percepción y lo que va a recibir el consumidor como tal. Bueno, a ver, ya regresamos acá con la cámara, voy a baja. A ver, quiero que me digan si ahí se ve. Ahí se ve sí, ahí se ve la caja de realidad aumentada, está padrísimo. Si se fijan, es que estoy aquí a la inversa. Ahí está la caja que tenemos normal, la que ya habían visto, la del pan de los dioses. Ajá. Y ahí botó el
El efecto. Uh-huh. Entonces, esto lo pueden hacer con un video, lo pueden... Ay, miren, aparte... Si yo giro, ahí se alcanza a ver la parte de arriba de la caja del cereal, ¿se fijan? Es que no lo llego a hacer porque está tapándola. Ahí está. Ahí. Ahí está, ahí se ve. Ahí se ve en tercera dimensión la caja del cereal. Y ahí se ven en dos. Acá también. Giramos. Y se ve la parte nutrimental. Entonces se ven todas las caras del cereal. ¿Se fijan? Entonces, esto es la evolución del empaque. El llevar más allá la publicidad, el hacerlo omnicanal. Por ejemplo, aquí les... No, espera. Les voy a poner... Ah, a ver, para allá. No. Permítanme. Ahorita les vamos a mostrar otro. Que tiene que ver con una caja de tintes. Y también será para efecto de muestra. Imaginemos que esa era nuestra caja de tinte. ¿Se ve? Uh-huh. Y ahí ya nos lleva a un video. Les voy a mostrar este otro. Este, por ejemplo, traía un texto que dice, ¿estás listo para que cambiemos la experiencia de compra? ¿Estás listo para que cambiemos la experiencia de compra de los consumidores? Porque nosotros ya lo estamos. ¿Y ustedes estarían listos para cambiar esa experiencia? Por ejemplo, esta sería la experiencia en Anaquel. ¿Lo alcanzan a ver?
Está tapando la cámara. Ay, sí se ve. Espera. Es que esto tarda mucho, pero bueno, ahí está lo importante. Es que al final ustedes puedan tener esa experiencia hacia la marca. Entonces, que puedan estar justo en el anaquel y puedan estar viendo toda la información, o con su, pues con su producto, ¿no? Mande toda la información. Entonces, ¿qué les pareció? Ya se nos fue don Jorge. Aquí estoy, perdón. Ok, es que no lo veo por acá. Pero bueno, ese es el empaque del futuro. Gracias, Luis. Ese es el empaque del futuro, que se puede hacer interactivo y se puede hacer omnicanal. Y pues toda la información que se pueda tener en el empaque va a ser muchísimo más amplio. La publicidad, como lo decíamos el lunes, de pasar de una tira transparente para colgar productos, se convirtió en algo publicitario que daba resultados todos los días. Y en este caso, pues también puede pasar lo mismo, ¿no? Pasar de un simple empaque a uno que dé mayor publicidad. Entendemos que sí hay una diferencia en precio, porque como también bien lo decía don Jorge, esto es algo que implica un software, que implica todo un trabajo adicional de marketing digital y de tecnología para poder proporcionar toda esta información, pero hay productos que los valen, hay marcas que se están construyendo y que valoran productos como estos. No significa que no sea para todos, llegará un momento en el que pues ya se vuelva masivo, pero que se les quede en el radar que esto existe y que existe en México, que no nada más existe en otras partes del mundo, existe aquí en México y se puede hacer y es realizable. Claro. Oye, se me está ocurriendo algo para esta chica que quiere vender ropa. Uh-huh. Imagínate que tienes tu empaque. Y en el empaque tú puedes sacar, digamos, a través de realidad aumentada, puedes sacar una chica con la blusa que tú estás vendiendo, lo que estás vendiendo, y después con las diferentes combinaciones que puedas tener de atuendo, por ejemplo, para esto, y cómo se ve ella. Entonces, o sea, todo eso lo puedes sacar a través de realidad aumentada. Entonces, puedes cargarle y decir, a ver, o sea, esto sería con esto con esto, esta blusa combina con esto, esta blusa combina con esto combina con esto. O sea, ahí es donde la experiencia, fíjate, con el consumidor se extiende de manera infinita. O sea, puedes sacar muchas cosas, pero en ropa se me ocurrió, dije, pues, ¿por qué no puedes mostrar algo, cómo se ve la persona o cómo se vería ya la blusa en combinación con otras partes? Así es. Entonces, pues bueno, ya estamos a punto de terminar. Si Areli nos pone la siguiente diapositiva. Esto es como un resumen. El día de hoy vimos que en el empaque podemos usar aromas, tintas, materiales lenticulares, metalizados, y hoy, qué mejor que poder usar la realidad virtual, Printed Reality.
Entonces, cada vez necesitamos ir avanzando y, como les decía, con esta omnicanalidad. Y pues ya para finalizar, les dejamos nuestros datos de contacto. Aquí tienen los datos de la asociación. Ayer les comentábamos que busquen a los expertos que estamos en la asociación. Contamos con diferentes empresas que pueden realizar empaques plegadizos, envases plegadizos para ustedes, y que tengan la certeza de que somos empresas serias, ya con una trayectoria en el mercado de artes gráficas, que vamos a poderles dar una garantía de lo que se está haciendo, que contamos con la experiencia de materiales y de todo lo que hemos platicado esta semana. Entonces, la asociación, como les decía al principio, cumple 59 años y las empresas asociadas, pues ya también son de renombre y de una trayectoria importante. Don Jorge, se los recomiendo ampliamente como un asesor para desarrollo de empaques y de muchas otras áreas, que él es un gran experto. Entonces, del lado derecho tienen el LinkedIn de Don Jorge, que es linkedin.com/.in Pack Innovation. El mío, en caso de que también quieran alguna consulta, está ahí. Es linkedin.com/in Liliana Pérez Lara /. Ahí nos pueden contactar. Y como les dije ayer, síganos en las redes para que les podamos mandar su ebook. Y pues bueno, agradecemos a todos por haberse unido con nosotros. Muchas gracias, Liliana, por la invitación y gracias por permitirme compartir con ustedes. Tienen mis datos, pero tienen, digamos, los datos de Liliana también y la parte de lo que la ANFEP puede hacer por ustedes, que es mucho. Esta parte del empaque es enorme, pero es muy, muy retadora y atractiva finalmente. Es un lugar donde puedes hacer, las posibilidades son infinitas finalmente para lo que puedes hacer. Así es. Don Jorge, nuevamente, gracias por haberse unido a esta Semana del Empaque, que fue inmensa en aprendizajes. Gracias a todos los que nos están poniendo aquí sus comentarios. Créanme que son muy, muy valiosos. Esperamos que no sea la primera y la última vez, que podamos seguir colaborando con SEDECO y que no duden en seguirnos llamando llamando y mandando sus comentarios, ya sea en YouTube, en Facebook o con nuestras redes en LinkedIn. Bueno, aquí nos dicen increíble, súper útil para poner en práctica. Gracias, Areli, gracias a SEDECO, gracias a todo el equipo que nos dieron este espacio por su paciencia y por hacer posible esta semana. No, pues más bien la SEDECO le agradece muchísimo a la Asociación Nacional de Fabricantes de Envases Plegadizos, porque justo fue una semana, como bien lo comentaste, Liliana, de muchísimo aprendizaje. Y bueno, pues invitar a toda la comunidad emprendedora de SEDECO que se haya quedado con dudas, a visitar nuevamente nuestro canal de YouTube, a visitar este video. Recuerden que todas estas sesiones se quedan grabadas para que justamente ustedes puedan consultar la información que requieren las veces que sea necesario. Así que, pues, si les encantó este tema, siéntanse con la libertad de consultar el material, de compartirlo, que es lo más importante para que llegue a muchas más personas que emprenden en la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Liliana, a todo el equipo, insisto, de la ANFEP. Don Jorge, muchas gracias. Y bueno, gracias. Pues sí, esperamos que haya más espacios como este para seguir aprendiendo. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el lunes para seguir con estos temas de capacitación. Hasta luego. Adiós. Y recuerden que AFEP es el empaque del futuro. Gracias.